El golpe militar de julio de 1936. Una España dividida. Las posibilidades de un golpe militar eran tres. La primera, el éxito. La acción golpista es secundada por la mayoría del ejército. No encuentra resistencia por parte de la población. Es lo que ocurrió en septiembre de 1923, el pronunciamiento de Primo de Rivera. Pero puede ocurrir que el golpe fracase, que sea una tentativa minoritaria de las Fuerzas Armadas, que no esté bien organizado. Es lo que pasó en el golpe de Sanjurjo en agosto de 1932. En pocas horas el golpe había fracasado. Pero en julio de 1936 se produjo una situación inédita. Una situación de fracaso parcial del golpe militar. Un sector amplio, pero no abrumador, del ejército se había alzado. Dentro del propio ejército se había producido una división, y en las propias fuerzas de orden público también se había producido esa escisión. Habrá además una resistencia civil que se opone a los rebeldes. Una situación, por tanto, insólita, porque hay un equilibrio de fuerzas entre los dos bandos. Ninguno de los dos puede terminar con la resistencia del otro. Y ese equilibrio conduce a una guerra civil. El comienzo de la sublevación militar se inicia el 17 de julio en Melilla. En pocas horas el pronunciamiento triunfa en todo el protectorado de Marruecos: Melilla, Ceuta, Tetuán, Larache. En esos momentos se producen las primeras víctimas mortales. Son ejecutados los militares opuestos al levantamiento. La prensa del día siguiente, del 18 de julio, se hace eco de esta sublevación. Se anuncia que la sublevación solo se circunscribe al protectorado de Marruecos y que no ha tenido eco en el resto de la península. Los periódicos republicanos llaman a defender la República y el periódico del Partido Comunista, Mundo Obrero, acusa veladamente a Gil Robles y a Franco de ser los instigadores de este golpe militar. Precisamente en Canarias, al mando militar de Franco, se produce a continuación la rebelión en la madrugada del 18 de julio. El general Franco, una vez que declara el estado de guerra en las islas y publica un manifiesto donde se adhiere al levantamiento, sobre las 2 de la tarde del 18 de julio parte en dirección al protectorado español. Tras hacer escala en Casablanca, donde pasa la noche, al amanecer del día 19 de julio se encuentra ya en Tetuán para encabezar las tropas del ejército de África. Allí se encuentra con un grave problema logístico: la dificultad de trasladar esas tropas, en torno a unos 40-45.000 hombres, a la península. La falta de medios, barcos y aviones para poder pasar esas tropas a la península. Por eso, inicialmente solicitará ayuda a Roma, a Italia y a Berlín, a Alemania, en auxilio de la rebelión. La tercera región en sublevarse va a ser Andalucía. El general Queipo de Llano, en un gesto de audacia, de rapidez, se hace con el control de la división en Sevilla, recibe el apoyo de milicias civiles, falangistas, carlistas. Aquí aparece, pasando revista, unos jóvenes falangistas, y poco a poco controla la ciudad, a pesar de la resistencia obrera de algunos barrios. Por la noche inicia una serie de charlas, unas diatribas en la radio, para amenazar a los enemigos, para arengar a los partidarios. La radio se va a empezar a convertir en una nueva arma ideológica. El ejemplo de Sevilla se extiende a otras ciudades que se rebelan contra la República. En Cádiz, el instigador de la rebelión es Varela, también Algeciras triunfa la sublevación, y en ciudades como Córdoba y Granada también se acaban sumando al levantamiento. En Huelva,
Una columna enviada por Sevilla se hará con el control de la ciudad a finales de mes, el 29 de julio. Sin embargo, ciudades como Jaén y Almería caen del lado republicano. El 19 de julio la rebelión se ha extendido a gran parte de España sin que el gobierno haya reaccionado suficientemente. En Navarra, el general Mola declara la rebelión, publica el bando de guerra. En Zaragoza, el jefe de la división, el general Cabanellas, también se suma a la rebelión. Mientras que en Valladolid y en Burgos, generales golpistas, Saliquet y Dávila, deponen a los jefes naturales de esas divisiones, Molero Lobo y el general Batet. Por último, Baleares también se suma a la rebelión al mando del general Godet, excepto Menorca, que se conserva leal a la República. En esos momentos se van a producir, o se han producido ya, 4 vuelos decisivos para el curso de los acontecimientos. El primero de ellos, ya nos hemos referido a él, es el vuelo de Franco desde Gran Canaria a Tetuán para encabezar las tropas del ejército de África. El segundo en orden cronológico es el que emprende el general Núñez del Prado. Utiliza un mismo tipo de avión en el que había viajado Franco. Núñez del Prado, nombrado inspector general del ejército, intenta desactivar la sublevación. Ha pensado dirigirse a Marruecos o a Sevilla, pero allí la sublevación ha triunfado. Inicia una intentona por atajar la extensión del movimiento dirigiéndose a Zaragoza para intentar convencer al general Cabanellas. Una vez que aterrice en Zaragoza, será detenido por los golpistas y poco después será ejecutado. El tercer vuelo será el de Godet. El general Godet tomará un hidravión para pasar desde Mallorca a Barcelona y dirigir allí el levantamiento. Y el cuarto será el vuelo del general Sanjurjo desde Lisboa. Godet había levantado el archipiélago balear, se había hecho con el control de las islas, salvo Menorca. Mientras ocurría esto, en Barcelona se había iniciado una sublevación militar. Unidades acuarteladas en la periferia se han levantado, se han dirigido al centro de la ciudad y en las calles se enfrentan a efectivos de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto y milicias obreras. Esta es una de las imágenes más conocidas de la lucha callejera en Barcelona. Guardias de asalto disparando contra las unidades rebeldes. Godet, que ha partido de Mallorca en un hidroavión, llega a Barcelona cuando la rebelión prácticamente está decidida a favor del gobierno. Acabará rindiéndose ese mismo día y poco después sería procesado en un consejo militar. Aquí aparece sentado en el banquillo, franqueado por guardias civiles. El vuelo que tendrá más repercusión será el del 20 de julio, en un pequeño aeródromo cercano a Lisboa. El general Sanjurjo se dispone a volar en dirección a Burgos. En esta imagen se le ve despidiéndose de su mujer y de algunos amigos. Al poco de elevarse el aparato, probablemente roza con las copas de algún árbol, se estrella contra el suelo y Sanjurjo perece en el accidente. La muerte de Sanjurjo el 20 de julio tiene importantes consecuencias políticas para la sublevación. Se ha quedado sin el jefe indiscutible de la misma. Y por otro lado, algunos de los generales implicados más importantes, como Godet en Barcelona, ha quedado detenido y poco después también Fanjul en Madrid. En Madrid se han producido diferentes conatos de sublevación. Cuarteles de la periferia, Campamento, Getafe, Vicálvaro, que son desarticulados por la reacción de unidades leales al gobierno. Mientras tanto, el general Fanjul se atrinchera en el cuartel de la montaña. Allí se hace fuerte en espera de tropas de auxilio. Es el 19 de julio. Un día después, el cuartel es asaltado por tropas leales y por milicianos
produciéndose a continuación una verdadera matanza entre los defensores. La imagen del patio del cuartel de la montaña será una de las más difundidas en aquellos momentos. El 20 de julio se han producido ya una relativa división del territorio. Se han producido éxitos en algunos lugares y fracasos en otros. Los rebeldes han triunfado en Galicia, Rioja, Castilla-León, una parte de Andalucía y Extremadura. En la división provincial, división militar de aquel momento, los rebeldes controlaban 5 divisiones orgánicas, parcial o totalmente. Las divisiones que correspondían a la región de Galicia, Burgos, Valladolid, parte de Andalucía, mientras que han fracasado en los territorios de Cataluña, Valencia, una parte también de Asturias y en una zona del norte, la zona de Guipúzcoa, Vizcaya y en Asturias salvo Oviedo. Es decir, el territorio ha quedado fracturado, dividido entre zonas donde ha triunfado el levantamiento y zonas donde ha fracasado. En este mapa podemos ver claramente esa división geográfica. Las zonas controladas por los rebeldes son básicamente 3, una zona continua, extensa, que va desde Galicia hasta las provincias aragonesas, incluye toda Castilla y León, Rioja y el norte de Extremadura, en la zona controlada por el general Mola. Una segunda zona es la franja estrecha de algunas ciudades andaluzas, Córdoba, Sevilla, Cádiz, al frente de la cual está Queipo de Llano. Y la tercera zona sería la zona del norte de África, el ejército de Marruecos que dirige Franco. Habría que añadir además los archipiélagos de Canarias y de Baleares que también se han sumado a la rebelión, excepto la isla de Menorca. Además, los rebeldes sostienen una resistencia en algunos enclaves, Oviedo, Gijón, Toledo, en el caso de Toledo en la Academia Militar, y la ciudad de Granada, que al final cae del lado de la rebelión. Mientras los republicanos han podido dominar el territorio centro, gran parte del sur y todo el levante, junto con una franja en el norte. Si vemos la división provincial tras el alzamiento del 18 de julio, tras los primeros días de alzamiento, comprobamos que las zonas, las provincias donde ha triunfado el alzamiento son 28 capitales de provincias. En Galicia, Castilla, León, Cáceres, Aragón, los archipiélagos, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada. Esos territorios en poder de los sublevados abarcan aproximadamente un 46% de la superficie del territorio nacional y albergan a unos 10 millones de habitantes, un 40% del total. Son zonas fundamentalmente agrarias y con población rural. Mientras que los territorios bajo control de la República suponen aproximadamente un 53% de la superficie, la República controla 22 de las 50 capitales de provincia y son territorios más poblados, casi 15 millones de habitantes, el 60% de la población, está bajo control del gobierno republicano. La República además mantiene bajo su control las principales industrias en el norte y en Cataluña, aunque el norte ha quedado aislado del resto del territorio republicano. Y si pasamos a analizar cómo han quedado la división entre las fuerzas militares, tomando datos del historiador militar Ramón Sales Larrazábal, veríamos que hay una situación de aparente equilibrio. En el ejército de tierra, las tropas bajo la zona republicana o las tropas bajo la zona insurgente o rebelde son en número muy parecidas. Había que tener en cuenta que una parte importante de estos soldados o reclutas estaban de permiso también en ese mes de julio. Lo que desequilibra claramente esta situación es el ejército de África, en torno a unos 40.000 hombres,
que han quedado bajo zona insurgente. Un ejército más preparado y que cuenta con una cadena de mando y organizado. Es precisamente, insisto, el ejército de África el que desequilibra esa relación de fuerzas. También es importante valorar cómo han quedado distribuidas las fuerzas de orden público, que en muchos lugares han sido determinantes para aplastar la rebelión. ¿Cuáles han podido ser las causas de ese fracaso parcial del golpe militar? Unas tienen que ver con las propiamente organizativas, la indecisión en algún caso de mandos intermedios comprometidos, la ignorancia que del golpe podía tener gran parte de la oficialidad, la descoordinación, como apunta el historiador británico Hugh Thomas. Si los rebeldes se hubieran sublevado en todas las provincias el 18 de julio, es posible que el 22, decía, pudiesen haber podido triunfar. Pero también hubo vacilaciones, no solo en el bando rebelde, sino también en el propio bando republicano, ¿no? Ninguno, podríamos decir, que actuó con una decisión firme. En las Fuerzas Armadas no hubo un alzamiento en bloque, hubo división dentro de ellas. Y por otro lado, el gobierno tardó en responder a este desafío que suponía la rebelión militar. Cometió errores muy graves, disolvió el propio ejército y retrasó la entrega de armas a las milicias de trabajadores para detener la rebelión. Por otro lado, es muy importante destacar que en muchos lugares la rebelión ha fracasado cuando el gobierno ha contado con la ayuda de miembros del ejército, de militares profesionales y de las fuerzas de orden público.